repasemos que era un ángulo, ¿sí? Un ángulo es la región de un plano que está delimitada por dos rectas de origen en común, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se representaba así? Dos rectas que en realidad son dos semirectas que comparten un origen, ¿sí? Supongamos que yo a este ángulo lo voy a llamar, el origen lo voy a representar con la letra, vamos a ponerle las mismas letras que tienen en el sustento teórico que le subí en la actividad. Si son semirectas, tienen flecha esto, ¿no? En las puntas. Entonces tenemos MP, entonces esta semirecta la denominamos RM y esta sería RP, ¿no? Este ángulo yo lo puedo nombrar como MRP. Recuerden que este simbolito, que es como un triangulito que le falta la base, ¿sí? Era el que nos indicaba a nosotros en matemática, como es que nos permitía decir que, bueno, que estábamos hablando acá de un ángulo, ¿sí? Entonces este ángulo yo lo puedo nombrar como MRT o PRM, es lo mismo, ¿sí? Pero es simplemente un nombre que le estoy poniendo, ¿no? O sea que yo también podría decir el ángulo R, nada más, ¿no? El ángulo R. Bien. Los ángulos se clasificaban según su amplitud, ¿sí? Y la amplitud de un ángulo, ¿qué es? La medida de esta parte que tenemos acá adentro, ¿sí? Entonces, estos se clasificaban en nulos, ¿sí? Los nulos eran aquellos donde, supongamos que este ángulo lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Alfa era una letra griega, ¿sí? Cuando alfa valía 0, ¿sí? Estábamos hablando de un ángulo nulo, ¿sí? Después teníamos, cuando alfa estaba comprendido entre 0 y 90 grados, es decir, mayor a 0 y menor a 90, es un ángulo agudo. Cuando el ángulo alfa era igual a 90 grados, estamos hablando de un ángulo recto. Ahora, cuando ese ángulo alfa está comprendido entre 90 grados y 180, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Muy bien, obtuso. Es un ángulo obtuso. Y cuando el ángulo alfa medía 180 grados justo, era un ángulo llano, ¿sí? Bien, perfecto. Y todos estos ángulos, ¿sí? Recibían el nombre de convexos, ¿sí? Cuando, como es todos estos ángulos forman parte de los ángulos convexos. Cuando el ángulo medía mayor a 180 grados y menor a 360, era un ángulo cóncavo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo esta situación en un plano. Este ángulo sería el convexo y este que está por afuera, que es mayor a 180 y menor a 360, sería el cóncavo. Todo esto que estoy explicando está en la fotocopia que le subí, ¿sí? En el sustento teórico que le subí junto a la actividad. ¿Está bien? Y vamos a hacer una representación de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo se representaba un ángulo nulo? El ángulo nulo no tenía apertura, no había amplitud, ¿sí? Entonces, supongamos este ángulo, vamos a llamarlo esta semirecta R, a esta P y a este origen O. Yo puedo nombrar a este ángulo como R o P y voy a decir que este ángulo es igual a 0 grados. Si yo tengo un ángulo así ahora, ¿sí? Vamos a poner las mismas letras para no hacer una ensalada de letras.
este ángulo lo llamo también R o P, ¿sí? El ángulo, la amplitud que tengo acá, si yo la midiese con un transportador, esta amplitud es mayor a 0 y menor a 90 grados. Entonces se trata de un ángulo agudo. ¿Está bien? Bien. Ahora si yo tengo este ángulo así, ¿sí? R o P, y mido con un transportador y esto me da 90 grados justo, estoy hablando de un ángulo recto. ¿Sí? Bueno, los ángulos rectos suelen aparecer representados con en vez de tener un arquito así, un cuadradito adentro. ¿Sí? Esa es la identificación del ángulo recto. Bueno, después el ángulo obtuso es aquel que habíamos dicho que era el que medía más de 90 y menos de 180. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo ROP, este ángulo mide más de 90, ¿sí? Si tomo un transportador, fíjense, acá yo tengo uno de madera, no sé si se va a alcanzar a ver la medida, pero yo les voy a ir mostrando cómo era para medir con el transportador. Apoyaba uno del lado del transportador sobre una de las semirectas, ¿sí? Fíjense que hacía coincidir este puntito que tengo acá con el origen del ángulo, y acá tengo 0 grados. Entonces, donde tengo esta línea acá, fíjense, ¿sí? Sería la medida de este ángulo, la amplitud de este ángulo, que en este caso sería 120 grados, ¿no? Medido así. La medida va a depender también del ojo de cada uno, ¿no? Entonces, si el ángulo que yo medí vale 120, estoy hablando de un ángulo obtuso. ¿Sí? Bueno, después nos falta otra representación, que es la del ángulo llano. El ángulo llano es aquel que medía 180 grados, ¿sí? Ahí voy a mirar a ver si se ve ahí. Ahí ya no lo ven. Vamos a perfecto. Bueno, igual esto es para que tengan una idea del dibujo, más que nada, ¿sí? Y por último teníamos la representación del ángulo de un giro. Era parecido al de 0 grados, al nulo, pero le tenía que dar una vueltita, ¿no? Ahí. Y el ángulo de un giro es el que mide 360 grados. Bueno, esto es un repaso de lo que ya ustedes, ustedes ya saben, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Bueno, sigamos con algunas propiedades de los ángulos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos el año pasado de los ángulos complementarios y suplementarios? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué tenía que pasar para que dos ángulos sean complementarios? ¿Se acuerdan? Yo tenía... Muy bien, que la suma de sus amplitudes sea 90 grados. Muy bien. Entonces, supongamos que yo tengo esta situación. Acá tengo un ángulo A, acá tengo un ángulo B, y yo les digo que A y B son complementarios. Entonces, si yo les digo que son complementarios, significa que A más B es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería igual? Si son complementarios. A 90 grados. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si A y B son complementarios, yo podría decir que A es el complemento de B, A es complemento de B,
ver si se ve ahí. Bueno, más o menos, ¿no? Me corro un poquito. Pero también puedo afirmar que B es el complemento de A. Vamos a poner unas comillas. ¿Sí? O sea, decir que A es el complemento de B es lo mismo que decir que B es el complemento de A. ¿Sí? Y la palabra complemento viene en esta situación de pensar cuánto le falta al ángulo A, por ejemplo, para llegar a 90. ¿Sí? Entonces, yo podría decir con un ejemplo, a ver, por ejemplo, si ahora esta situación es la misma, pero A vale 48 grados, ¿sí? Entonces, el complemento de A, que sería el ángulo B, valdría, lo puedo calcular haciendo 48 más B igual a 90, ¿verdad? Porque recuerden que habíamos dicho que A más B era 90 grados porque dijimos que eran complementarios. Entonces, al plantear esto, yo puedo calcular el ángulo B. ¿Y cuánto valdría? Bueno, tengo que hacer la cuenta, ¿no? 48 pasarlo restando. Bueno, finalmente esto me daría que el ángulo B mide 42 grados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el ángulo B mide 42 grados. Esto es un ejemplo concreto de esta situación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a borrar. Si yo ahora tengo dos ángulos que suman 180 grados, ¿sí? Vamos a ver esta situación. Tengo un ángulo C y tengo un ángulo D. Y ahora les digo que estos ángulos son suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios eran aquellos que sumaban 180 grados. Entonces, yo puedo afirmar ahora que C más D es igual a 180, ¿sí? Así como lo hice con el complemento, en esta situación también puedo decir ahora que D es el complemento de C y que C es el complemento de D. Es decir, que estos ángulos puedo pensar que estoy hablando no complemento, perdón, suplemento, ¿no? C es el suplemento de D y D es el suplemento de C, es decir, es lo que le falta para llegar a 180, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a poner. C es suplemento de D y también D es suplemento de C, ¿sí? Es lo mismo que habíamos dicho con el complemento, ¿no? Pero ahora con el suplemento. Entonces, supongamos un caso particular en donde el ángulo D vale 60 grados y yo no sé cuánto vale C. Pero como son suplementarios, entonces el decir que estos ángulos son suplementarios implica que C más D van a medir esa suma 180 grados, ¿no? Por ser suplementario. Entonces, si D vale 60, bueno, de esta manera yo ya sé que sé cuánto tiene que valer. 120. ¿Por qué? Porque es lo que le falta a 60 para llegar a 180. ¿Sí? Vamos a ver ahora los ángulos adyacentes. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Cuando dos ángulos eran adyacentes. ¿Se acuerdan de eso? Cuando tenían un lado en común. Muy bien. Esta era una condición, ¿no? Entonces, supongamos este ángulo con origen O
esta semirecta, bueno, vamos a ponerla así. Este ángulo es A y este es ángulo B. Entonces yo puedo decir que A y B son adyacentes por esto que dijo la compañera. Por un lado, porque comparten en común uno de los lados que sería este, ¿no? Este lado lo tienen en común. Y la otra condición es que los otros dos lados son semirectas opuestas, ¿sí? Que sería esta situación. Esta situación. Fíjense que esta semirecta es opuesta a esta semirecta. ¿Por qué? Porque tienen justamente como es la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, esas son las dos condiciones para que dos ángulos sean adyacentes. Fíjense que si se cumplen estas dos condiciones y son adyacentes, estos ángulos son también suplementarios. Son también suplementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de esta situación me va a dar siempre 180 grados. ¿Se entiende? Podría ser, a ver, esta situación. Voy a mostrarles esta. A ver, supongamos que yo tengo esto así. Este es otro ejemplo. ¿Sí? Este es un ángulo C y este es un ángulo D. Y yo les pregunto, a ver, estos ángulos C y D son adyacentes. Y ustedes me van a decir qué opinan. A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son adyacentes? Claro. Fíjense que si bien tienen un lado en común, que sería este, ¿sí? Esa condición la cumple. Pero la otra condición, que era que tenían que tener dos semirectas opuestas, no la estarían cumpliendo, porque fíjense que esta semirecta no es opuesta con esta. ¿Lo ven? Entonces, esta situación, los ángulos C y D no son adyacentes. ¿Se entiende la diferencia? Para hacerlo más fácil, ¿no? Bueno, ahí lo repetimos. Ahí lo repetimos. No son adyacentes. En realidad, es más fácil de pensarlo al revés. Los ángulos suplementarios también son adyacentes, ¿sí? Y todo aquel ángulo, todos aquellos ángulos que no son suplementarios no son adyacentes. Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los ángulos suplementarios cumplen con la condición de ser adyacentes. Porque las condiciones eran dos, que compartan un lado en común y que las otras dos semirectas sean opuestas, ¿sí? Estas son las dos condiciones para que dos ángulos sean adyacentes. Además, si se cumple esta situación, bueno, estos ángulos son suplementarios, ¿no? Porque además de eso, al sumarlos, esa suma me da 180. En cambio, en esta situación, ¿sí? De las dos condiciones, solamente se está cumpliendo una. ¿Cuál sería? La de que comparten un lado en común. Fíjense que las semirectas no son opuestas, porque para que sean opuestas tiene que ser así, tiene que tener justamente el sentido opuesto, ¿no? Y acá no tiene el sentido opuesto, una va para allá y la otra va para arriba, ¿lo ven? Vamos a ver ahora, que también la vimos el año pasado, ¿sí? Era cuando yo tenía, por ejemplo, esta situación. A ver, tengo dos rectas que se cortan en un punto, ¿sí? Y me determinan cuatro ángulos, ¿no? Un ángulo A, un ángulo B
un ángulo C y un ángulo D. Bueno, entonces, fíjense que los ángulos que están, digamos, opuestos, ¿sí? En este caso sería A y C y B y D, se los iba a denominar opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan de esto? Esto también lo vimos el año pasado, opuestos por el vértice, ¿sí? Bueno, entonces, yo iba a decir que los ángulos opuestos por el vértice iban a ser A y C, y además B y D, ¿no? Estos dos pares de ángulos son opuestos por el vértice. ¿Qué pasaba con la amplitud de esos ángulos? ¿Se acuerdan? Los ángulos que son opuestos por el vértice van a medir lo mismo. Entonces yo puedo decir que A es igual a C, ¿sí? Y que B es igual a D. Siempre poniendo cuál es la condición, ¿no? ¿Por qué yo digo que A es igual a C y que B es igual a D? Por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Supongamos que yo tengo ahora esta situación, ¿sí? Vamos a borrarlo. Supongamos que esto sea un problema, ¿no? Para resolver. Tengo esta situación, tengo estos tres ángulos, A, B y C, y este ángulo mide 35, ¿sí? Y el ejercicio dice encontrar los valores de hallar, por ejemplo, hallar A, B y C. Entonces, ¿cómo harían ustedes para encontrar el valor de estos ángulos? A, B y C sabiendo este de 35. Sí, escucho. Muy bien, Amir, excelente, ¿sí? Este va a valer 35, ¿por qué? Porque es opuesto por el vértice al ángulo E. ¿Sí? Muy bien, Amir. Y ahora, si yo hago esto y tapo esta situación, fíjense que esto no es más que la suma de dos ángulos que son suplementarios. ¿Está bien? También podría pensar tapando esta y ficándome acá, ¿no? Es lo mismo. Fíjense que A más este ángulo de 35 es igual a 180 también. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida para resolver y encontrar los valores de los ángulos A y C que me están faltando, ¿no? Entonces, vamos a usar el método que dijo Amir, ¿sí? Amir había dicho que B más C era igual a 180. Entonces, si B vale 35, voy a decir que 35 grados más C es igual a 180 grados, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, Amir, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto le falta al ángulo de 35 para llegar a 180? ¿Cuánto valdría C? Muy bien, muy bien. 145. Muy bien. Bueno, entonces ya encontré cuánto vale C. Pero si C vale 145, ¿qué pasa con el ángulo A? Va a valer lo mismo, muy bien chicos, ¿sí? Va a valer lo mismo por ser opuestos por el vértice, ¿sí? El ángulo A también va a valer 140. Bueno, esta en realidad es una forma de resolverlo, ¿sí? Hay otras, o sea que no es la única manera, ¿está bien? Otra manera, no lo vamos a hacer, pero se los comento así abiertamente, para que lo tengan en cuenta. Otra forma podría haber sido decir, bueno, a ver,
El ángulo B vale 35 por ser opuestos por el vértice con este, ¿no? Ahora, si yo lo sumo, ¿cuánto me va a dar? 70, ¿no? ¿Entiende? Si yo lo sumo, me va a dar 70. Fíjense que en esta situación, si yo doy toda una vuelta, ¿cuánto mide? Claro, 360. ¿No? Entonces yo podría plantear que 360 es igual a más B más C más el ángulo de 35, ¿no? ¿Es verdad? Pero como B vale 35, entonces yo podría poner A más 35 más C más 35. ¿Sí? Bueno, estos que son números los puedo sumar. Entonces, si yo lo sumo me da 70 y lo puedo pasar restando. Fíjense cómo esta otra forma, que es diferente, me va a permitir a mí llegar al mismo resultado también. Entonces acá me va a quedar que A más C, ahí voy a bajar la compu, así se ve, ¿sí? Acá me va a quedar que A más C es igual a esta diferencia, ¿no? 360 menos 70. Y 360 menos 70, esto me da 290 grados, ¿sí? O sea que A más C es 290. Si yo sumo este más este, me da 290. Pero yo necesito no conocer la suma, conocer cuánto vale A y cuánto vale C. ¿Y qué opinan? ¿Cómo se podría hacer eso? Muy bien, hay que dividirlo por 2, ¿sí? Bueno, si yo hago esa cuenta, eso me va a dar a mí 145, ¿está bien? Entonces yo voy a decir que A vale 145 y que C vale 145, ¿sí? Bueno, si ustedes suman todos estos cuatro ángulos, la suma me va a dar 360 grados. ¿Está bien? Es una forma de hacer una especie de verificación. Vamos a repasar ahora también, porque nosotros hablamos de amplitud de ángulos, pero no dijimos cómo se miden esos ángulos, ¿sí? Ustedes díganme si me equivoco, pero creo que algo vimos también de esto el año pasado, que la amplitud de los ángulos se mide en un sistema que se llama sistema sexagesimal. ¿Se acuerdan? Era un sistema que me permitía a mí medir un ángulo en grados, minutos y segundos. ¿Está bien? Entonces, supongamos ahora esta situación en donde yo tengo estos ángulos que son suplementarios, pero ahora, bueno, este ángulo vale A, no lo conozco, y este ángulo que tengo acá vale 24 grados, 56 minutos, 14 segundos. ¿Sí? Ya no es un ángulo entero, por así decirlo, en grado solo, ¿sí? Ahora este ángulo es más preciso, ¿no? Porque este ángulo tiene minutos y segundos también. Entonces, ¿cómo hacíamos para resolver esto? Lo que hacíamos era, bueno, sí, escucho, 180, muy bien. Claro, porque ¿de dónde sale esto que está diciendo la compañera? ¿Sale de qué? De decir que como son suplementarios, entonces ahora el ángulo A más 34 grados, 56 minutos, 14 segundos, esto va a ser igual a 180, ¿sí? Entonces,
A sería el suplemento de este ángulo, ¿no? Que es lo que le falta para llegar a 180. Entonces, para resolver esto, este angulito lo tengo que pasar restando, ¿sí? Y de ahí sale la cuenta que decía la compañera, ¿sí? Que yo lo que tengo que hacer ahora a 180 grados, restarle 34 grados, 56 minutos, 14 segundos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿y cómo hacíamos esta cuenta? ¿Alguien se acuerda? Sí, prestar. Ajá. Muy bien, muy bien. Claro, excelente, muy bien. Los grados le tiene que prestar a los minutos. ¿Cuánto le va a prestar? Un grado que equivalen a 60 minutos. Entonces, acá voy a poner 60 y acá ahora me va a quedar 179. ¿Por qué? Porque prestó 1. Pero a su vez, los minutos tienen que prestar a los segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le va a prestar? Con que le preste 1 minuto ya está, ya alcanza. Entonces, en vez de 60 me va a quedar 59 minutos y ahora sí acá tengo 60 segundos, ¿sí? Una vez que hago esta operación, ahora sí voy a restar en columnas, ¿sí? Los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. ¿Está bien? Yo no puedo restarle a cierta cantidad de minutos cierta cantidad de segundos. No, tiene que ser esto en columnas. Si me cuesta verlo, puedo separar esas columnas con una línea punteada o a trazos, ¿sí? Para diferenciar los minutos de los segundos y de los grados. ¿Está bien? Bueno, ¿y por dónde voy a empezar? Voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar por los segundos a restar. Entonces, bueno, ahora hago esta cuenta, ¿no? 60 menos 14, esto me va a dar 46 segundos, ¿sí? Ahora resto los minutos, 59 menos 56, esto me va a dar 3 minutos. Y ahora resto los grados por último, ¿no? 9 menos 4 me da 5, 7 menos 3 me da 4, y este 1 lo bajo. ¿Sí? Entonces, resultado, me da un ángulo de 145 grados, 3 minutos 46 segundos. Este ángulo sería el valor del ángulo A, que sería el suplemento del ángulo de 34 grados, 56 minutos 14 segundos. ¿Sí? Bueno, esto es hacer las mismas cuentas que hicimos anteriormente para diferentes situaciones, como ser esta, por ejemplo, encontrar el suplemento de un ángulo, pero ahora en sistema sexagesimal. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, en la actividad van a tener, los primeros ejercicios son de clasificación de ángulos según su amplitud, ¿sí? Y luego van a tener algunos de ejercicios que son operaciones en sistema sexagesimal. Supongamos que yo tengo esto, a ver, es como un cálculo combinado en sistema sexagesimal también, ¿no? Si yo tengo esta situación, a ver, 104 grados, 104 grados menos 61 minutos, perdón, grados, 21 minutos, 26 segundos, cierro el paréntesis, y a esto lo voy a dividir por 6. ¿Sí? Esto sería muy similar a los cálculos combinados que ustedes ya sabían resolver con números naturales o enteros. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tengo un paréntesis que me está indicando que yo primero tengo que hacer esta cuenta. ¿Está bien? Y luego al resultado lo que voy a hacer es dividirlo por 6. Entonces, voy a respetar eso, que
es el orden de las operaciones en los cálculos combinados, como hacen siempre. Entonces voy a colocar ahora, voy a hacer el 104 grados en columna, voy a hacer primero la resta. Le voy a restar 61 grados, 21 minutos, 36 segundos. ¿Sí? Bueno, fíjense que esta es muy similar al caso anterior, con la diferencia que la anterior estábamos hablando de dos ángulos suplementarios, entonces yo a 180 le tenía que restar el ángulo en cuestión. En este caso no son suplementarios, no tiene nada que ver, pero la cuenta de restar es similar, ¿no? Como acá yo en el ángulo de 104 grados no tengo ni minutos ni segundos, los 104 grados va a tener que prestarle a los minutos y los minutos a su vez a los segundos, ¿sí? Es lo mismo que en el caso anterior. Entonces, si los grados le prestan los minutos, acá me va a quedar 60 minutos y acá en vez de 104 ahora me va a quedar 103. ¿Está bien? Pero a su vez dijimos que los minutos le tienen que prestar a los segundos. Entonces, si yo tengo 60 minutos y voy a prestar un minuto a los segundos, vamos a escribir acá el 60 segundos y el 60 minutos me va a quedar ahora en 50. ¿Sí? O sea que es lo mismo que en el caso anterior. ¿Sí? Una vez que hice este préstamo, por así decirlo, ahí puedo proceder a realizar las cuentas. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a separar con una línea trazos, ¿sí? Los grados de los minutos y de los segundos. Y ahora hago la cuenta de restar. Bueno, 60 menos 36, ¿cuánto me da? 24, ¿no? 24 segundos. Ahora resto los minutos. 9 menos 1 me da 8, 5 menos 2 me da 3, entonces esto me da 38 minutos. Y ahora por último voy a restar los grados. 3 menos 1 me da 2 y 10 menos 6 me da 4. O sea, el resultado de esta cuenta de restar fue 42 grados, 38 minutos, 24 segundos. Y con esta cuenta resolví la resta que estaba dentro del paréntesis. Entonces ahora lo que me queda por hacer es dividir por 6, ¿sí? Porque recuerden que primero resolvíamos lo que estaba dentro del paréntesis y después lo dividíamos por 6. Entonces, ¿cómo hacía ahora para hacer la cuenta de dividir? Bueno, vamos a repasar eso. 42 grados, 38 minutos, 24 segundos lo voy a dividir por 6. Bueno, la cuenta de dividir en sistema sexagesimal se hace al revés que las otras cuentas. ¿Cómo es esto al revés? Bueno, fíjense que en la suma, después vamos a repasar, vamos a hacer uno de multiplicación. Pero tanto en la suma como en la resta como en la multiplicación se empieza a resolver de atrás hacia adelante. Es decir, empiezo por los segundos, luego resuelvo los minutos y luego los grados. En la cuenta de dividir pasa exactamente al revés. Voy a empezar por los grados, luego sigo por los minutos y por último voy a dividir los segundos. ¿Sí? Esto es así. Entonces, si voy a empezar por los grados, hago de cuenta que son 3 cuentas de dividir aparte, ¿no? O sea, voy a diferenciar los grados de los minutos y de los segundos. Entonces, empiezo por los grados y 42 dividido 6. Fíjense que esto me da 7 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque 7 por 6 me da 42. Al 42 pongo el 42 acá. Cuando hago esta resta, esto me da 0. Entonces no me sobra nada, ¿sí? Bueno, entonces paso ahora, una vez que termino con los grados, paso a la columna de los minutos, ¿sí? Si me hubiera sobrado, ahora lo vamos a ver en los minutos porque acá sí va a sobrar,
pero si acá me hubiera sobrado, eso que me sobró, lo tengo que sumar a los minutos. ¿Se acuerdan que hacíamos eso? Perfecto. Bueno, fíjense, en los minutos ahora tengo 38 acá. Entonces, ¿cuántos minutos voy a tener que poner acá? Voy a tener que poner 6 minutos, porque cuando haga 6 por 6 me va a dar 36. Si pongo más me paso. Entonces, cuando haga esta cuenta de restar, fíjense, 38 minutos menos 36 minutos, esto me sobra 2 minutos. ¿Sí? Entonces, les dije que cuando sobraba, lo tenía que pasar, ¿sí? Si me sobran minutos, pasar a segundos. Entonces, esos 2 minutos, si los voy a pasar, los voy a restar acá, para que me dé 0. Y 2 minutos equivalen a ¿cuántos segundos? ¿Cuánto? 120, claro, porque un minuto son 60 segundos. Entonces, 2 minutos serían 120 segundos. Entonces, a estos 24 que ya tenía, le tengo que sumar los 120. Entonces, esto me va a dar 144 segundos. Bueno, y por último hago la cuenta de dividir con los segundos que tengo acá. ¿Sí? Bueno, tengo 14 acá, voy a poner un 2, 6 por 2, 12, al 14 me sobra 2. Bajo el 4, 6 por 4, 6 por 4, me da 24, el 24 no me sobra. Y ahí queda terminada la cuenta. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, perfecto. Resultado final de esta división, 7 grados, 6 minutos, 24 segundos. Por último, bueno, vamos a hacer una cuenta de multiplicar. ¿Sí? Un ángulo por un valor. Bueno, esto no es difícil, ¿sí? Es simplemente multiplicar. La dificultad se presenta en realidad ¿qué pasa cuando yo me paso de 60? ¿No? Esto ahora lo van a reflejar cuando lo hagamos. Yo tengo un ángulo de 13 grados. 38 minutos. Y lo voy a multiplicar por 6. ¿Sí? Bueno, recuerden que dijimos que se empieza de atrás para adelante. Bueno, vamos a hacerlo así. Acá vamos a poner los segundos que no tengo, ¿no? Que serían 0. Entonces acá ponemos 6. Entonces ahora ¿qué hago? Bueno, multiplico los segundos por 6. 0 por 6 me da 0, ¿no? 0 segundos. Bueno. Ahora hago 38 por 6 y lo pongo en la columna de los minutos. ¿Está bien? Entonces, 8 por 6, 48. Pongo el 8, me llevo el 4. 6 por 3, 18. Y 4 que me llevaba, 22. Entonces esto me quedó 228 minutos. Y ahora hago lo mismo con la columna de los grados. ¿Sí? Entonces, 6 por 3, 18. Pongo el 8, me llevo 1. Estos grados, ¿sí? Y ahora hago 6 por 1, 6, y una que me había llevado 7. Bueno, cuando termino de multiplicar, recién ahí, observo y veo que la cantidad de minutos se pasó de 60, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si son las 2 de la tarde, ¿no? En un reloj, supongamos, son las 2 de la tarde, ustedes no dicen que son las 12 horas 120 minutos. No, ustedes dicen son las 14, ¿no? Bueno, acá es algo parecido. Entonces, estos 228 minutos los tengo que pasar ¿a qué? Para compensar. Esto se llama compensar, ¿sí?
Lo que hacía era, ¿sí? A grados, claro. Lo que hacía era pasar todos los grados posibles, los minutos a grados posibles, y el resto me quedaba como está, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacíamos esta compensación? Bueno, a ver, tengo que buscar un múltiplo de 60 en realidad, ¿no? Porque sabíamos que un grado equivale a 60 minutos. Entonces, por ejemplo, si un grado equivale a 60, vamos a anotarlo acá en una columnita aparte, si un grado equivale a 60 minutos, 2 grados equivale a 120, 3 grados equivale a 180, 4 grados equivale a 240, ¿no? 5 grados equivale a 300. Acá estoy poniendo grados, perdón, ahí está, ¿sí? Entonces ahora me fijo cuál tengo que poner acá para restarle a los 228 de manera tal que no me pase de 228, ¿sí? Si me fijo, el que tengo que poner es 180, porque si pongo el 240, me estoy pasando. ¿Se entiende? Entonces voy a poner 180. A 228 le voy a restar 180, pero a su vez, a los grados que tengo acá, ¿cuántos le voy a sumar? Muy bien, le voy a sumar 3, ¿sí? Entonces, resto 180, sumo 3. Bueno, y ahora sí hago esa operación, ¿no? Bueno, esto me queda 8, acá me queda 4, y nada más. Ya que esto me quedó 48 minutos. Y ahora cuando sumo esos 3 grados, esto era 78, esto me va a dar 81 grados. ¿Sí? Bueno, resultado final de esta cuenta, 81 grados 48 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? La actividad en realidad es esto, ¿no? Ejercitar un poco lo que es las operaciones en sistema sexagesimal, recordar un poco la clasificación de ángulos según su amplitud. No es más que eso esta actividad, ¿sí? En la siguiente vamos a ver otras cuestiones que quizás, bueno, ahí sí requieran de otra explicación, ¿no? Aparte. Pero bueno, esto era más que nada un recordatorio de lo que ya habían visto, ¿sí? Así que no deberían de tener demasiadas dificultades. ¿Sí? Pero bueno, igual de todas maneras, si alguno tiene alguna duda, aproveche ahora, la ponemos en común. Así que igual de todas maneras, cualquier duda, pregunta que tengan para hacerme, me la hacen a través del Classroom, ¿sí? Bueno, sin más, los dejo. Así pueden seguir con sus actividades, ¿sí? Bueno, les mando un beso. Nos vemos. Cuídense, ¿eh? Hasta luego. Hasta la próxima. Chau, chau.